Continuamos con el tema número 4, características de la computadora. Hemos visto anteriormente cómo funciona, cómo arranca. Ahora vamos a ver cómo es las compatibles y las clónicas, ¿no? Las computadoras compatibles, las que se llaman ahora compatibles, no eran las que se fabricaban antiguamente, no en forma similar o parecida o casi iguales a las de IBM, porque antes IBM fabricaba. Antes decía IBM y compatibles, ¿no? En cambio ahora ya IBM dejó de fabricar. Entonces todas las IBM pasaron a ser PCs. Ya todas las máquinas ahora compatibles y clónicas le llaman PCs. ¿Por qué le decían compatibles? Porque tanto trabajaba en las IBM como trabajaba en las otras, ¿no?, que venían de fabricaciones externas, ¿no?, de diferentes tipos de fabricaciones. De ahí apareció la PC Chip, ¿no?, la Buiostar y todas las demás. Y las clónicas eran las que venían con clones, ya venían juntas, con NAS. La evolución de esto fue de que las computadoras, ¿no?, llevaron varias opciones hacia adelante. Las clónicas, por ejemplo, ¿no?, estaban trabajando con algunos chips de Intel, de IBM, y cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con el bus de entrada y salida, ¿ya?, IBM tenía mucha facilidad para fabricar sus propias tarjetas, hacía sus propios bus, como hemos visto en la clase anterior, que es un bus, un circuito, ¿no? Podría decirse muchas cosas, pero un bus es un circuito eléctrico. Entonces, la IBM fabricó el CMD, ¿no?, el famoso, después el BESA, el ISA, que fueron clonadas directamente para las otras computadoras que venían, nosotros, ¿no?, se compraba en forma independiente. Las compatibles trabajaban directamente con las IBM, ¿ya? La explicación es muy sencilla. Antiguamente había las IBM y las compatibles y las clónicas. Ahora ya no. La IBM ya dejó de fabricar, ahora a todas ellas se le llaman PCs. La evolución de la PC es del siguiente trabajo. Seguimos con nuestra placa, ¿no? Esta es una compatible. Ahora no se le dice compatible, solamente se le dice PCs, ¿ya? La PC trabaja de una manera muy sencilla. Tenemos todo ahora, es estándar. Por ejemplo, antiguamente las memorias, ¿no?, como vamos a ver más adelante en las siguientes unidades, vamos a ver las opciones de la memoria, cada una de la memoria, la diferencia entre una y otra. Habían compañías que crearon sus propias memorias, ¿no? Las Rambus, por ejemplo, las famosas memorias RIM. La IBM creaba su propio bus de entrada y salida, por ejemplo, para el video, ¿no?, la tarjeta de video, que era lo que más se necesita. ¿Y por qué aparecen diferentes tipos de bus de entrada y salida? ¿Y por qué no siguen el mismo, ¿no? Por ejemplo, este de acá se llama el PCI. Y este PCI viene de la 486. ¿Qué es la 486? Pentium, ya, para que no se pierdan mucho, ¿no? Viene de la Pentium. ¿Y por qué no han mejorado este bus de entrada y salida, ¿no? El PCI, el slot PCI, es porque no es necesario. Pues se puede conectar acá tarjeta red, tarjeta de sonido, ¿ya?, ¿no? También podemos poner algunos adaptadores USB, ¿no?, alguna conexión para entrada y salida. Pero no es recomendable ponerle video, porque los videos ya prácticamente han pasado la barrera del PCI, ¿no? Tenemos el PCI Express, que es lo último. Antiguamente, por ejemplo, se trabajaba con el AGP, como vamos a ver en lo que es tarjetas de video, ¿ya? Entonces, vemos que la diferencia que hay entre unas computadoras y otras, ahora ya prácticamente no hay, ¿ya? Todas la misma IBM en algunas partes, que ya no fabrica, pero sí a veces ensambla, también usa las famosas clonadas, ¿no? Las clónicas, las clonadas o las que se llama compatible. Muy bien, ¿cómo funciona la computadora? ¿No? Vamos a un temita. ¿Cómo funciona la computadora? Su funcionamiento interno. Le expliqué, o sea, que prendíamos, conectábamos, ¿sí?
A la hora que prendo yo la máquina, este de acá, yo prendo mi máquina, ¿ya? ¿El que trabaja acá directamente es el procesador? No. Yo cuando prendo la máquina, el primer software que trabaja es el BIOS. El BIOS, sí, el BIOS, chiquito, que es el que maneja la placa. Ahí está el BIOS setup. Cuando nosotros entremos a instalaciones, por ejemplo, la instalación de un sistema operativo Windows XP, ya vamos a indicar cómo podemos configurar el BIOS. Pero internamente el BIOS, me dirán, ¿BIOS? ¿Qué es BIOS? Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida, ¿no? El sistema básico de entrada y salida es el que permite conectar el hardware de la computadora, o sea, la placa, con el sistema operativo, que se encuentra ya no en el disco duro, sino en la memoria. ¿Ya? Entonces, automáticamente el BIOS va a mirar, va a buscar dentro de todo, porque ustedes no han visto que prenden unas lucecitas. Yo prendo la computadora, se prende la lectora, se prende el disco duro. Si tuviéramos disquetera, que no, cosa que no creo, también se prendería, ¿no? ¿Qué hace el BIOS? El BIOS lo que hace es un testeo de todo, ¿ya? Por eso que cuando falla algo, ¿ya? Por ejemplo, el procesador. Como falla el procesador, ¿ya? Inmediatamente la computadora pitea. Sí, hace pip, 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 pip. Si la memoria está mal, también pitea, pero tiene otro tipo de secuencia, ¿no? Dependiendo de la marca, dependiendo del BIOS, va funcionando de diferente manera. Puede ser pi, 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 pi o pi, pi, ¿no? Pero quiere decir, y si la tarjeta de video también está mal, no funciona, aquí por ejemplo, entonces también pitea. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el BIOS está preparado de esa manera, porque si no funciona el procesador, no funciona la memoria y no funciona el video, no va a funcionar la máquina, no hay forma de ver. No hay forma de saber qué es el problema. Por eso es que en los BIOS se mantienen unos pulsos, los famosos pulsos que determinan al parlante, ¿no? Unas placas vienen con parlante integrado, otras hay que ponerle. En la instalación, por ejemplo, los gabinetes vienen con parlantes, entonces se conecta acá. Ahora, lógicamente, los parlantes están viniendo así chiquitos, pues, solamente para poner. Ese parlante que viene dentro del gabinete, ya no es un parlante para que escuche música, ¿no? Es para que pitee la máquina. Cuando la máquina pitea, suena pip, pip, ¿no? Es porque está fallando o la memoria, el procesador o la salida de video. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como arranca. ¿Cuál es el primer software que arranca? El BIOS. El BIOS hace un testeo de máquina. Listo. Inmediatamente el BIOS busca el chipset, que es este de acá. El chipset, mi amigo chipset, es el que se encarga, ¿ya?, de manipular todo el hardware de la máquina. ¿Ya? Él es el que lleva la información al disco, pero antes, primero, tiene que arrancar la máquina, porque para que funcione el hardware necesitamos un software, y ese software es el sistema operativo. ¿Ya? Entonces, este de acá ya está programado de tal manera que cuando prende la máquina, testeó todo, el hardware, testeó la lectora, el disco duro, testeó todito. Si funciona mal el procesador, la memoria y el video, va a pitear. Pero si funciona alguna otra cosa mal, todo va a salir en la pantalla. No es que está funcionando el procesador, la memoria y el video, quiere decir que el resto de información inmediatamente te lo envía a la pantalla, ¿no? Error de disco, no booteable, el boot, por ejemplo, BOT, ¿no? El buteo, de repente está fallando el disco duro, la lectora no funciona, la lectora está cruzada, entonces los mensajes salen en la pantalla de la computadora. Entonces, ¿qué hace el BIOS? El BIOS lo que busca es el disco duro, y el disco duro está dividido en particiones. Un disco duro tiene que estar particionado, si no, no va a poder funcionar. ¿Ya? Entonces, a la hora que nosotros preparamos la instalación, primero lo que hacemos es, si el disco duro está nuevo, tiene que estar particionado. Después de estar particionado, tiene que estar formateado. Ya, dependiendo del sistema que vamos a usar, es el formato que se le da, ya sea en NTFS o en FAT32, ¿no? Lo más común ahora es NTFS, tipo de partición. Pero las particiones son
primarias, ¿no? Primaria, extendida primaria, ¿no? Y la lógica. La partición de primaria tiene la facilidad de poder albergar el sistema operativo, pero no todas las particiones primarias funcionan para el sistema operativo. La partición primaria tiene que ser la partición primaria activa. Ya, a la hora que nosotros hagamos la instalación les vamos a enseñar eso. Y la partición primaria activa es la que va a arrancar la máquina. O sea, el chipset lo único que hace es buscar en la máquina, en el disco duro, la partición primaria activa. Y esa partición primaria activa inmediatamente, ¿no?, se eleva al procesador. ¿Ya? Entonces, ahí corren 3 softwares: el IOSIS, el MS2 y el Command Com, ¿ya?, que son los software básicos, o sea, los programitas básicos para hacer el trabajo. Hecho eso, ya el procesador se encarga y el sistema toma el mando. A la hora que cargaron esos 3 softwares, ¿no?, el mando, ya el procesador toma el mando de la computadora, ¿sí? Perdón, el sistema operativo toma el mando de la computadora, ¿ya? Y al tomar el mando de la computadora, ya empieza a cargar el sistema, ¿ya? Empieza a cargar, por ejemplo, en Windows, el Win, ¿no?, el WinSys, el WinINI, todos los sistemas lo va cargando en la memoria, ¿ya? Y hace también su verificación, porque el sistema operativo también tiene que verificar si todos los sistemas están adecuados para poder trabajar dentro de esta acción, ¿no? Entonces, los sistemas operativos van a trabajar directamente con el chipset, ¿ya?, para poder comunicarse. Ya el procesador es el que se encarga, este de aquí es el que se encarga de recibir y mandar las instrucciones, ¿no?, nada más. Pero el que maneja la placa es el chipset. Es el que le dice al disco duro que tienes que moverte para poder leer, y toda esta lectura ya envíalo a la memoria, ¿no? Y el procesador se encarga ya de hacer las instrucciones, como vamos a ver en los temas más adelante. Vamos a ver cómo se dividen las partes del procesador, ¿no?, dentro de el procesador. La computadora da ese tipo de función a la hora de arrancar, ¿no es cierto? Como arranca la computadora, nosotros podemos trabajar de esa manera, ¿sí? El funcionamiento interno, como hemos visto, ¿no?, vamos a trabajar aquí. El funcionamiento interno es solamente movimiento de datos. ¿A través de qué? ¿Sí? A través de información. La información se da. ¿Cómo yo puedo reconocer una máquina dependiendo de cómo está trabajando a simple vista, ¿no? Ese sería un buen tip para poder trabajar. Tendrías que reconocerlo básicamente por su procesador, porque las placas se parecen mucho, ¿ya? El tipo de procesador, ¿no? Por ejemplo, este es una Core 2 Duo, ¿ya?, porque ese es un procesador, ¿no?, un 775, así se llama, ¿no? Entonces, por el modelo de procesador te vas a dar cuenta que, ¿no?, el tipo de placa que estás trabajando. El i3 tiene otro tipo, otro modelo, y lógicamente es un poco más grande, porque necesita más enfriamiento. El Pentium 4 tiene el famoso 775, ¿sí?, coloco ahí, y a diferencia de este, el Pentium 4, por ejemplo, tiene puntos, o sea, patitas, ¿no? Tiene patitas y entra a un socket, al socket, ¿ya? En cambio este no, este tiene contactos, ¿correcto? Vamos a verlo. Podemos observar acá cómo, ¿no?, la diferencia de un Pentium 4 a un Core 2 Duo. Ustedes pueden observar, el Core 2 Duo, aquí por ejemplo, no tiene patitas, ¿ya? El Pentium 4 sí tiene patitas, ¿está bien? Entonces, Core 2 Duo y el Pentium 4. Entonces yo diferencio básicamente a la hora que lo coloco. Tengan mucho cuidado a la hora de colocar un procesador, porque tiene, ¿no?, como ustedes pueden ver aquí, tienen algunas ranulitas, y acá también sus ranulitas. Coloco las ranulitas en su sitio y coloco Traten en la medida de lo posible de que cuando manipulen ustedes la parte interna de la computadora, trate de no coger, ¿no?, la parte de los CMOS, o sea, de los integrados. Ninguna parte de los integrados. ¿Por qué? Porque esos son muy susceptibles a la corriente estática.
Y nosotros a la hora que frotamos así, generamos corriente estática. ¿Ya? Entonces, a la hora que nosotros creamos, no tratamos de manipular, siempre trate de manipular cualquier pieza, ya sea el disco duro, ya sea ¿no? la placa, siempre tratemos de manipularla de la parte de la baquelita, ¿no? De la parte dura. Nunca lo manipulen así, hacia adentro, siempre aquí. La manipulación tiene que ser de esta manera, es más práctico. Y tengan mucho cuidado con estos pines, porque estos pines se doblan muy fácilmente, ¿no? Entonces las conexiones va a dar. ¿Cómo arranca? ¿No? Aquí, en esta parte de aquí, nosotros podemos ver que es el power, ¿no? Es SW power. SW significa switch power, o sea, el gabinete tiene un botón y ese botón tiene un cable y ese cable va para acá. Cuando presione ese cable va a prender la placa. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, las preguntas podrían pasar nosotros aquí, podríamos hacer algunas otras preguntas más. Por ejemplo, profesor, ¿y para qué sirve esto? Este de acá es para colocar la fuente de alimentación. Y este de acá también es para la fuente de alimentación, pero es para los motores, porque antes todo estaba junto, pero ahora los han puesto separados para que no haya problema de interferencia, porque un motor a la hora que gira crea un campo magnético alto y eso es regresado a la línea y estas computadoras no pueden trabajar, ¿no? Así nomás con una corriente no muy bien estabilizada. Se recomienda, por ejemplo, de que una computadora tenga corriente estabilizada, un estabilizador de corriente, para que tenga siempre el mismo voltaje, ¿no? Por ejemplo, si yo vivo en una zona muy urbana, no podría comprarme un estabilizador muy barato, ¿no? Famoso, o un estabilizador sólido, o un híbrido. El híbrido es más cómodo. ¿Qué diferencia hay entre un estabilizador sólido y un estabilizador híbrido? El estabilizador sólido está netamente trabajado con transformadores, por eso es que pesa duro, es más caro, ¿no? Y su rango de estabilización es más alto. En cambio el híbrido trabaja con transistores, su rango de estabilización es más baja. Pero ¿dónde se usa el híbrido? El híbrido nosotros lo usamos, por ejemplo, en las zonas muy urbanas, ¿no? Donde la corriente eléctrica no es muy baja, ¿no? Pero si me voy a una zona periférica, a una zona muy alejada, donde la corriente eléctrica tiende a bajar más o bajar menos, se recomienda que sea un estabilizador sólido para que su computadora no tenga problemas. Otra cosa más, a veces nosotros no le ponemos mucha atención, pero todo esto de acá, por ejemplo, las memorias cargan corriente dentro de sus condensadores, pero cuando hay una reiniciación o cuando se apaga el sistema o cuando tú quieres cambiar de un programa a otro la computadora, ¿no? Las memorias se descargan y toda la descarga ¿a dónde le envía? A la masa. ¿Y la masa envía a dónde? A tierra. ¿Ya? Entonces, es bueno que todas las computadoras tengan su línea tierra, pero es costoso tener una línea tierra, ¿no? Hacer un pozo a tierra, pues, no es muy difícil, ¿no? Hacer un hueco en la tierra, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Poner sal, arena, por ejemplo, sal, arena, ponían carbón, sal, arena, carbón, y al medio del pozo le ponían una barra de cobre, y de ahí sacaban la conexión para todas las líneas a tierra. Pero ese pozo había que constantemente estar haciéndole mantenimiento, ¿no? Moviéndole, echándole agua para que pueda trabajar bien, de repente, tapándolo bien sin ningún problema. Pero ahora ya no, ahora las cosas han cambiado. Ahora vienen unas bolsas con unos gel, ¿no? Un gel especial preparado especialmente para eso. Entonces tú te vas a un sitio donde venden ese tipo de elementos, ¿no? Y le dices, ¿sabe que yo quiero un pozo a tierra para 20 computadoras o para 10 computadoras? Entonces inmediatamente te dan un plano y te venden 2 o 3 bolsas y te venden la varilla. Ahora las varillas no son tan grandes, son más pequeñas porque el mismo gel es mucho mejor conductor, disculpe la palabra. Haces tu hueco, metes tu gel ahí y pones tu varilla. Pero estamos hablando de 10, 20, 30, 40 computadoras. Pero yo tengo una sola computadora en mi casa. ¿Cómo hago? Bueno,
hay una cosa que no es muy técnica, pero sí es una solución bastante aceptable, ¿no? No es muy buena, por si acaso, pero lo único que hago es de sacarle la conexión, ¿no? Pero consigo un adaptador eso de 3 pines, y del tercer pin saco un cable y lo coloco a tierra. Tierra significa ponerlo en cualquier parte de la masa, ¿no? Ponerlo con una alcayata, ponerlo en la pared, o con un, ¿cómo se llama? Si tengo un tubo de fierro, cosa rara, ¿no? Lo puedo poner ahí y descarga tierra, ¿no? Pero no es una solución muy buena, pero así. Por ejemplo, cuando las máquinas computadoras no tienen garantía, se dice bien claro, pierden la garantía cuando no tienen línea tierra. ¿Por qué? Porque estas máquinas computadoras trabajan con tierra. ¿Por qué? Toda la corriente que sea ya fuera de ahí, lo único que tiene que hacer es descargar la tierra. La descarga la tierra. ¿Ya? Porque como funciona con corriente, digamos, las memorias. ¿Qué son las memorias? Las memorias son condensadores. Y esos condensadores se llenan con corriente. Entonces cuando quieren limpiar la memoria, ¿no? Limpiar la memoria, primero borran todito. O sea, sacan toda la corriente de ahí y después vuelven a ponerle corriente. ¿Y esa corriente dónde va? A masa. ¿Y la masa dónde va? A tierra. Las impresoras. Básicamente las impresoras son periféricos de salida que la corriente llega a la impresora. ¿A qué? A la memoria de la impresora, porque la impresora tiene su memoria y de ahí empieza a imprimir. Cuando se llenó la memoria, ¿qué hace la impresora? Termina de imprimir y borra la memoria. Pero ¿cómo hace para borrarla? La cortocircuita a tierra, o sea, la pone a tierra. ¿Ya? Y eso tiene que ir a través de la línea tierra al pozo tierra. Pero como no tenemos, entonces sería una buena idea no poner algo así, ¿no? Que la idea mejor sería cuando nosotros tengamos una gran cantidad de computadoras, no muchas, pero unas 10 o 15 computadoras, entonces es bueno tener su pocito a tierra, ¿ya? Eso le va a dar mayor vida a la máquina. Eso ya está establecido y está plenamente dicho de que una máquina que tiene conexión a tierra va a durar más tiempo que una máquina que no tiene conexión a tierra. Las conexiones a tierra protegen. Básicamente las conexiones a tierra fueron creadas para protección de los seres animales, para nosotros, los animales. Claro, porque tú agarras tu refrigeradora, sin querer tu refrigerador se paló un cable y chocó dentro de la carcasa. Y tú agarras la refrigeradora y te pega un salto terrible, ¿no? Pero si esa refrigeradora tuviera una línea tierra, la corriente eléctrica siempre viaja por el lado más fácil. Y el cable es el más fácil. Nosotros tenemos alta resistencia a la corriente eléctrica. ¿Ya? Si todos lo agarramos, sentimos que pica, sí, porque tiene que pasar algo de corriente, de todas maneras pasa. Pero no nos va a dar un golpe como debe dar, ¿no? Para eso fue creado la línea tierra, para protección básica de todos, ¿no? Lo que pasa es que la computadora lo usa ahí, ¿no? Y con referente a la línea estabilizada, no se olviden que las computadoras trabajan con corriente estabilizada, ¿sí? Si hay un bajón de corriente, un pico de corriente. ¿Qué es un pico de corriente? El pico de corriente no es una elevación de corriente, no es una elevación perenne, no, son milésimas de segundo, que salta la corriente y baja, ¿no? Va y salta y baja, nada más, pero milésimas, y eso afecta mucho. Entonces, nuestro estabilizador también debe tener un absorbedor de picos de corriente, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, esa es la opción básica de los funcionamientos de la computadora. ¿Está bien? Arranca, la lectura se da a través de los elementos de almacenamiento, ¿sí? Almacenamientos perennes y almacenamientos temporales. La memoria es un almacenamiento temporal, los discos duros es un almacenamiento perenne. Por eso, pero ¿por qué la computadora no puede trabajar con el disco duro? Porque es muy lento. El disco duro está trabajando con un circuito que se llama el SONBRIGHT, ¿ya? Con un circuito muy bajo, de muy baja velocidad. En cambio, la memoria trabaja con un circuito muy rápido que se llama el NOR bright,
ya el bus de placa, ya, y el Northbray es el que conecta directamente con ellos. ¿Listo? Muchas gracias. Con esto hemos terminado nuestra primera unidad. Espero que le haya gustado mi disertación y nos veremos nosotros a la próxima oportunidad en la segunda unidad de nuestro curso. Gracias.